nuestro curso de gestión pública. Espero que esté todo muy bien, que los proyectos estén yendo sobre marcha, que se abriguen en este inicio ya de la estación de invierno, ¿no? Que estamos ya acondicionándonos todos nosotros. Muy buenas noches, Luis Enrique, muy buenas noches a todos los presentes. Darles como siempre la bienvenida a una nueva edición de nuestro curso Relámpago Gestión Pública, donde estamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? O sea, de una manera, digamos, bastante rápida por la carga de los temas. Ya hemos aprendido de modernización de la gestión pública, hemos aprendido de la diferencia entre creatividad e innovación, hemos aprendido sobre planeamiento estratégico, ¿no? La importancia de tener una visión de futuro, un futuro esperado y las acciones necesarias para poder lograrla, así como esto se aplica a la gestión pública también. Hemos hablado en la clase pasada de presupuesto e inversión pública, ¿no? De estos sistemas administrativos. Y hoy nos toca un sistema administrativo más, un sistema administrativo igualmente muy importante, que es el de abastecimiento público. Y bueno, como somos poquitos, estamos acá, somos 7, 8, 10 personas, vamos a hacer una lluvia de ideas. Como siempre, esta es nuestra clave para nuestro ejercicio de creatividad. ¿Qué entienden por abastecimiento? A ver, los presentes. Alejandra, Judith, Brenda, Joel, Luis Enrique, Angélica. ¿Qué entienden por abastecimiento? El micro es de ustedes, y si no quieren usar el micro, también el chat grupal. A ver, para ir más o menos conectándonos en esta fría noche de inicio de semana. ¿Algún voluntario, alguien que quiera participar? ¿Qué se entiende por abastecimiento? Profesor, Entendemos. buenas noches. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Adelante, te Bueno, escuchamos. por abastecimiento yo entiendo suministrar un producto a una entidad. Así es el suministro de un producto, un bien, es la entrega oportuna, ¿no? Satisfactoria de un bien determinado. Perfecto, Angélica, muchas gracias. ¿Alguna otra idea de abastecimiento? ¿Qué se requiere para brindar adecuadamente abastecimiento, ¿no? Si es que entendemos que es el suministro, ¿no? Se requiere unas ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas condiciones? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Por favor. Acá todos aprendemos, acá todos, digamos, aportamos en nuestro aprendizaje. Bueno, el abastecimiento, como bien dice Angélica, es el suministro oportuno de bienes y servicios, ¿no? Pero el tema es más complejo que eso, ¿no? Se requieren varias condiciones para poder realizar adecuadamente el abastecimiento, ¿no? Es un ciclo mucho más complejo que esta primera afirmación, y justamente de eso nos vamos a encargar nosotros en nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar de abastecimiento y en específico del tema de abastecimiento público en el Perú, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, pasamos a exponer nuestro tema de hoy. Como ya viene siendo costumbre, siempre tratamos de introducirnos con un tema vinculado, ¿no? A nuestro tema. Luis Enrique, adelante Luis Enrique, te escuchamos. Ya, profesor, buenas noches más bien a todos. Referente a lo que dijo de abastecimiento, también se basa también en estrategia, ¿no? Estrategias de planificación, calidad del producto, ¿no? El suministro, ¿no? Que se va a dar, ¿no? La cadena de suministro, y creo que también es referente a inventario, creo, ¿no? Algo, cómo se debe tomar el inventario, ¿no? La gestión del inventario. Exacto, Luis Pues, Enrique. son Muchas factores, gracias ¿no? claro, muchas gracias por tu participación. Luis Enrique ha dicho unos aspectos importantes, ya, uno de ellos es el que el abastecimiento tiene relación con otros sistemas, ¿no? O sea, no es un sistema autónomo. Para abastecer oportunamente, para satisfacer una necesidad, yo tengo que tener primero recursos, ¿no? Tengo que tener primero claro qué es lo que voy a abastecer, está vinculado con la planificación estratégica, ¿no?
En segundo lugar, no solamente es entregar el producto, sino también almacenarlo, ¿no? Inventariarlo, distribuirlo. En realidad, el abastecimiento suele ser más complejo de lo que uno cree en atención a las dimensiones y a qué está vinculado propiamente el mismo, ¿no? Puede ser un abastecimiento, puede ser, por ejemplo, yo necesito papel en mi entidad pública, o necesito lapiceros, o necesito un insumo de producción, si estamos hablando de una empresa estatal, ¿no? Entonces, el tema suele complejizarse mucho, y mientras más complejo es, tengo que yo tener todos los elementos necesarios para responder a la altura de las circunstancias. Exacto, es un procedimiento, es un sistema vinculado con otros sistemas también. Y justamente eso va un poco nuestros cuadros que están en la diapositiva. Les cuento. Estas dos fotos que nosotros vemos aquí son vías de comunicación, vías de integración, en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Una de ellas está en América y la otra está en Europa. Ya. Una es más antigua que la otra, obviamente, la europea es más antigua, y la otra, digamos, se utilizó después, pero es igualmente importante. Las dos pertenecen a imperios grandes que dominaron importantes partes del territorio antiguo, en la época antigua. La que tenemos aquí a la izquierda es una vista del Capac Ñan. El Capac Ñan era la vía inca, la vía de articulación, que actualmente es un camino muy solitario, básicamente utilizado por las personas, los agricultores, los ganaderos, que habitan en las serranías de diferentes países, ¿ah? Porque el Capac Ñan no solamente pasa por el Perú, el Capac Ñan pasa por Ecuador, por Colombia, por el Perú, por Argentina y parte de Chile. Entonces el Capac Ñan era la vía real inca de las comunicaciones. Ya. A la derecha, en cambio, tenemos la vía Augusta, que es, digamos, la calzada romana que se empleaba durante el imperio para poder comunicar no solamente mensajes, sino también el ejército, ¿no? Algo muy importante en la antigüedad era el dominio militar, ¿no? O sea, digamos, el reino imperante, el reino que prevalecía sobre los demás, era el que se imponía por la fuerza de las armas. Y algo muy importante para que eso ocurra tenía que ver con las vías de comunicación, con las vías de integración, ¿no? Entonces, en el caso de los romanos, ellos habían entendido muy bien la importancia de tener vías unidas, articuladas, que permitan que personas caminando o en caballo puedan llegar y dominar rápidamente grandes partes del territorio, ¿no? La vía Augusta, justamente la vía del emperador Augusto, era, una de los instrumentos de integración que tenían los romanos para comunicarse entre ellos, ¿no? Rápidamente. En el caso del Capac Ñan, bueno, no se conocía, o por lo menos quizás no tenemos tanta asociación con lo que ocurría, pero durante el incanato, el Capac Ñan estaba repleto de corredores denominados chasquis. Ayer hemos vivido la maratón de Lima, ¿no? Justo a mí también me gusta correr de vez en cuando, también me apunté pues a la maratón, y algo muy curioso que yo me daba cuenta, en el caso de la maratón era el gran talento corredor que tenemos nosotros los peruanos, ¿ah? O sea, estaban los keniatas, estaban diferentes corredores de otras nacionalidades, y déjenme decirles que los peruanos no hemos respondido adecuadamente al reto. Entonces, ¿y eso por qué? Yo entiendo de que hay una tradición corredora muy fuerte en las serranías, en el Perú en particular, y estos chasquis lo que hacían era correr 10 kilómetros en promedio, la carrera de postas, y de esa manera, corriendo por todos lados en esta vía del Capac Ñan, mantenían comunicado de información el Cusco, que era la capital del imperio. De esa manera, el Inca podía enterarse en un promedio de 3 días de todos los hechos que ocurrían alrededor del imperio.
Estas eran las formas como los antiguos resolvieron problemas de integración, ¿no? Muy serios, ¿no? Que estos retos, por ejemplo, actualmente la gestión pública todavía no los atiende, ¿no? Sin embargo, en la antigüedad, las vías de comunicación se resolvían así. El Capanyang estaba en las faldas de las cordilleras y era la vía más idónea para tener comunicado un territorio tan geográficamente difícil como el Perú, ¿no? Y como los países andinos. Entonces, de esta manera se ve la estrategia que se entendía o que se asumía para poder dominar un territorio. Y eso tiene que ver también con el abastecimiento, ¿ya? Porque finalmente, a través de las vías que permiten que, por ejemplo, ¿no? Los mensajes lleguen en su momento, que los alimentos sean entregados de manera oportuna, se cumple el fin del abastecimiento que ya comentaba Angélica al inicio de la clase, que es satisfacer una necesidad inmediata, oportuna, pero a través de estos elementos, uno de los cuales son las vías de integración, otra de las cuales son los insumos, y el almacenaje y finalmente la satisfacción del consumidor o de la persona que requiere el suministro de sus bienes, ¿ya? Entonces, nosotros vemos acá uno de los elementos que es las vías de integración, pero no es el único, ¿ya? Entonces vamos a ir al siguiente ejemplo de nuestra clase. Este ejemplo ya es más actual, mucho más actual, ¿no? Tiene que ver con una empresa peruana muy conocida sobre todo por las damas, los caballeros también obviamente, que se llama Rosatel. Rosatel es una empresa que hizo su aparición en los años 90 con una idea novedosa en ese entonces, que es la entrega de flores, especialmente rosas de calidad en el momento oportuno y esperado por las señoritas trabajadoras, especialmente las que trabajan en oficina, las que trabajan en un lugar especial, y en ese momento, digamos, era esperado, sobre todo el 14 de febrero, en fiestas de cumpleaños, recibir un hermoso ramo de rosas de Rosatel, ¿no? Había un chico con un gorrito de delivery que venía muy diligente a entregar oportunamente en una hora determinada, la hora que había acordado pues el comprador, este hermoso regalo de flores, ¿no? Rosatel, ¿no? Y ahora Rosatel, cito el ejemplo de Rosatel, un ejemplo paradigmático de emprendedurismo aquí, porque Rosatel involucra una cadena de abastecimiento, así se llama, supply chain, perdón, muy interesante, porque las flores son un producto sumamente delicado y perecible, ¿no? Hay que mantenerlas, primero que hay que cultivarlas adecuadamente, mantenerlas en un ambiente donde puedan permanecer y finalmente distribuirlas y entregarlas de manera adecuada y oportuna, ¿no? Entonces, ese tema Rosatel lo llegó a dominar muy bien, ¿no? Prácticamente no fallaba en los horarios de entregas, los productos eran de calidad y todo eso involucraba una cadena de abastecimiento que iba desde la producción de las rosas, la distribución, la entrega y la satisfacción de las clientes, especialmente. Rosatel, sumamente exitosa, comentaba, justo estaba leyendo, de que un 14 de febrero ellos vendían el equivalente a lo que vendían normalmente en 3 meses, ¿no? Un día ellos vendían lo que venden normalmente en 3 meses de trabajo. Entonces, estos son algunos ejemplos de abastecimiento que nosotros vamos a poder emplear en nuestra clase. ¿Ya? Seguimos entonces hablando del tema. Nuestro pensador se pregunta, ¿qué es abastecimiento? Más o menos la idea es lo que había comentado Angélica. Esta es una definición del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? El abastecimiento es la acción o actividad que consiste en suministrar a alguien o algún grupo de personas bienes necesarios, ¿no? Bienes esperados. Es la atención, la entrega de unos bienes esperados. Ese es el suministro. Ahora el suministro se puede complejizar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy hablando de repente de rosas, que quizás es un tema más de un consumidor individual, pero puedo estar hablando de repente de un insumo de producción, puedo estar hablando de un insumo de una empresa petrolera, ¿no? Una empresa que necesita un aspecto o un elemento necesario para cumplir su ciclo de producción.
Y eso también involucra un abastecimiento oportuno. En el caso de la administración pública, cuando el abastecimiento lo realiza, por ejemplo, el abastecimiento de agua, que no puede parar, que tiene que ser continuo, la población, los ciudadanos son los destinatarios de este producto, ¿no? Es un ejemplo citado aquí. Y vamos ahora a tratar un poquito más del concepto, ¿ya? El famoso supply chain, ¿no? Que tiene que ver con la cadena de suministro de abastecimiento. Lo vamos a agrandar para que ustedes puedan visualizar con toda claridad este aspecto de la cadena de suministro, ¿ya? Es una cadena, ¿por qué? Porque está concatenada, ¿no? O sea, requiere, digamos, la unión, la sincronización de estos aspectos para poder cumplir con su fin, ¿no? Yo finalmente, necesito que en estas etapas se cumplan los tiempos, que cada etapa cierre adecuadamente para yo poder finalmente culminar con la entrega al destinatario. No es algo sencillo, ¿ya? Hay muchas empresas que justamente triunfan en el mercado y fracasan por tener o no tener una adecuada cadena de abastecimiento, una adecuada supply chain, ¿no? Parte de lo siguiente, el aprovisionamiento. Yo requiero tener los insumos necesarios para fabricar mi producto, ¿no? Si tengo rosas, necesito pues las semillas, necesito la tierra para poder cultivarlas, aprovisionarme. Para la fabricación, si son rosas, necesito cultivarlas, verificar que crezcan adecuadamente, ¿no? En un invernadero, en un sitio donde estén calientes. Necesito almacenarlas o mantenerlas en óptimas condiciones para finalmente poder distribuirlas y entregarlas a los clientes o consumidores. Entonces, en esta cadena de abastecimiento, todas las etapas tienen que estar sincronizadas, tienen que cerrar adecuadamente los ciclos y ese es el arte del abastecimiento, ¿no? O sea, involucra una supervisión, un seguimiento adecuado y una trazabilidad desde que se inicia la producción hasta que se efectúa la entrega final del producto, ¿no? El almacenaje se ha asociado más con la logística, ¿no? Pero como les he comentado, no solamente es la logística, el abastecimiento. Muchas personas en la administración pública, por ejemplo, recuerdo, han empezado trabajando en oficinas de logística, ¿no? Y ahora ya no se habla tanto de logística, ahora se habla de abastecimiento. ¿Por qué? Porque el abastecimiento es más integral, involucra todas estas etapas. No solamente involucra la compra, ¿no? Involucra el almacenamiento, involucra la distribución, el mantenimiento y finalmente la entrega del producto, ¿ya? Entonces, con estos conceptos de supply chain, no se olvide de ese nombre, pregunta de examen, ¿en qué consiste el supply chain? Lo vamos a ver a continuación en nuestra clase. Vamos a ver ahora cómo estaba el tema del abastecimiento en el Perú, ¿no? O sea, ¿cuál era la situación del abastecimiento teniendo en cuenta estos conceptos? Pues le cuento. Yo, por ejemplo, me inicié en la administración pública hace aproximadamente 15, 17 años, ¿no? Y cuando yo me inicio, y hasta hace muy poco, o sea, estamos hablando hace unos 8 años, básicamente abastecimiento en el Perú se entendía por el proceso de compra, ¿no? De los bienes. Es el tema de la aplicación de la ley de contrataciones, el sistema de compras que teníamos aquí. Y por sistema de compras que entendemos, bueno, oiga, nosotros en nuestra oficina necesitamos adquirir equipamiento, necesitamos contratar servicios diversos, y el procedimiento de selección que yo empleo para poder hacerlo, eso era todo el aparato logístico que se entendía, ¿no? Hasta ese momento, era lo más importante, ¿no? El tiempo ha pasado y justamente es ahí donde en un momento determinado, en el 2014, 15, 16 y 17, empieza a gestarse la necesidad de que en nuestro país exista un sistema nacional de abastecimiento. Hasta ese momento no había un ente rector. Profesor, pero el CONSUCODE, el Organismo Superior de las Contrataciones, el OCE, ¿no era el ente rector del abastecimiento? Bueno, el OCE tenía como antecesor al CONSUCODE, es
el ente rector, pero de las compras estatales, ¿no? Del proceso de compra, de adquisición, que es algo muy puntual. Es como yo compro un tercero un bien que necesito. Pero otra es la historia, una vez que lo compro, cómo lo almaceno, cómo lo distribuyo, cómo lo entrego. Entonces, es esa parte de la historia que no había sido regulada, que no estaba siendo bien atendida, y ante ello también había una carencia de un ente rector que aborde estos temas importantísimos para poder yo satisfacer a mis clientes, que en este caso, cuando hablamos de la administración pública, son nuestros ciudadanos, ¿no? Había entonces una ausencia del ente rector. El OCE no era el ente rector del abastecimiento. El OCE es el ente rector de las compras estatales, que es un aspecto puntual del sistema de abastecimiento, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo punto, había, digamos, como les he comentado, dispersión normativa, había una autoridad que veía bienes estatales, la Superintendencia de Bienes Estatales, el tema de almacenaje no se regulaba, el tema del inventario tampoco. Había, por otro lado, también problemas, y muy serios problemas, justamente en el aspecto de mantenimiento y alquileres, ¿no? Había muchos bienes que se compraban oportunamente, pero se perdían por no asumirse los gastos de mantenimiento necesarios para que estos se mantengan y, digamos, dejaban de ser útiles justamente por una mala gestión de almacenaje. Entonces se llegaba a la contradicción o a la paradoja de que yo podía haber realizado una muy buena compra, ahorrando recursos, escogiendo quizás el bien más adecuado, pero por problemas de almacenaje, de mantenimiento y de distribución, estos bienes dejaban de funcionar y se malograban. Entonces, ¿qué ocurría? Que toda la inversión que yo había hecho de dinero se perdía, ¿no? Entonces, esos eran problemas delicados. Había también una falta de homogeneidad, en el sentido de que las entidades compraban lo mismo a diferentes precios, con diferentes calidades y con diferentes características, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hospitales, ¿no? Que requieren, por ejemplo, un tomógrafo, ¿no? O un equipamiento, pues el equipamiento que compraba el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas era totalmente diferente del que compraba el hospital y en características básicas, ¿no? El hospital Loaiza, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces se llegaba a la contradicción de que uno invertía mucho dinero o poco dinero en un bien que servía para lo mismo. Entonces había una falta de homogeneidad en las características técnicas que no eran detectadas por los entes responsables de las compras estatales, ¿no? También había problemas de programación, o sea, digamos, como hablamos con Luis Enrique al inicio de la clase, es necesario que el abastecimiento esté vinculado y articulado con los otros sistemas administrativos de planificación estratégica, ¿no? De presupuesto, que son incluso multianuales. Eso significa de que yo podía programar mi compra con antelación, cosa que no se realizaba. La compra siempre se realizaba de un momento a otro, se requerían a veces contrataciones directas. ¿Qué significa eso? Sin una licitación pública que involucraba una compra a dedo y un producto quizás no del todo bueno, ¿no? Justamente por eso. Asimismo, había inexistencia de registros donde se puede hacer un seguimiento a la cadena de abastecimiento. Acuérdense de que el abastecimiento, así como lo hemos
Mil disculpas, tuve una falla técnica, mil disculpas. ¿Me sigue? Ok, muchas gracias, mil disculpas. Bueno, continúo entonces. Esa era la realidad que nosotros enfrentábamos con el sistema de abastecimiento hasta ese momento. Entonces, es ahí donde se decide crear el Sistema Nacional de Abastecimiento. A ver, pregunta del examen. ¿El sistema de abastecimiento forma parte de la administración financiera del Estado? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? Muy bien, Hernán, sí, ya, muy bien, Luis Enrique, perfecto. Entonces ahí ya tienen su nota ya concretizada. Angélica, muchas gracias, sí. Efectivamente, recuerden que habían 7 sistemas administrativos que formaban parte de la administración financiera. Ya, el primero de ellos, sistema de presupuesto, sistema de inversión pública, sistema de abastecimiento, contabilidad, tesorería, gestión fiscal de los recursos humanos, y el último de ellos tiene que ver con el sistema de contabilidad, ¿no? Ya habíamos señalado eso. Entonces, son 7 sistemas que forman parte de la administración pública, uno de los cuales es el sistema de abastecimiento, ¿ya? Entonces, se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento en el año 2019, ¿no? Y la novedad de este sistema es, como acuérdense que en estos 7 sistemas que forman parte de la administración financiera, el ente rector siempre es un órgano del Ministerio de Economía y Finanzas y este sistema no es la excepción. La Dirección General de Abastecimiento del MEF es el ente rector de este sistema. Ahora, ¿cómo se le define? Como todo sistema administrativo, es un conjunto de órganos, entes, normas, procedimientos, y en este caso, el objeto del sistema de abastecimiento es la provisión oportuna de bienes, servicios y obras. ¿Utilizando qué cosa? La cadena de abastecimiento público, el supply chain, ¿ya? Orientado al logro de resultados para tener un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos, ¿ya? Esta es la definición del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Cómo se define a la cadena de abastecimiento? Que ya habíamos hablado hace unos instantes. Es el conjunto de actividades interrelacionadas, interconectadas, que van desde la programación de mi necesidad hasta la disposición final o entrega final. ¿Y eso pasa por qué? Pasa porque yo tengo que comprar el bien, tengo que almacenarlo, tengo que distribuirlo y finalmente entregarlo al destinatario, que es la población o es el personal de la administración pública que lo requiere. Aquí hago una tingencia, no comprende este sistema de abastecimiento a los bienes regulados por la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ya ese es un paréntesis que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque antes de que se cree el Sistema Nacional de Abastecimiento, había una entidad aparte que regulaba los bienes estatales, la SBN. La SBN se ha quedado con competencia para un tipo de bienes que no forma parte del abastecimiento o de la cadena de abastecimiento y que los vamos a ver más adelante. Ejemplo, ¿no? Son los bienes, por ejemplo, las playas, las islas, los terrenos eriazos, los terrenos cercados que están fuera de la cadena de abastecimiento. Estos bienes inmuebles quedan como competencia de la SBN, ¿ya? Seguimos entonces hablando de nuestro tema de abastecimiento. Y acá hablamos un poquito de los principios, ¿ya? Hay una serie de principios acá que vamos a hablar. Son 8 principios, ¿ya? El primero es en la economía. Mucha gente asocia de que por economía yo siempre voy a elegir lo más barato. Eso no siempre es así, ¿ya? En abastecimiento mucho menos. Yo lo que tengo que elegir, acuérdense, es la maximización de mi inversión. ¿En qué sentido? En que tengo que elegir el producto, el servicio o la obra que con los recursos que yo tengo me ofrece más ventajas. Me ofrece más ventajas para satisfacer a mi ciudadano. Para eso tengo que conocer muy bien de qué bien o servicio estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un equipamiento médico, ¿no? Yo no voy a elegir el más barato, ¿no?
Tengo que elegir el que puede ser más funcional, que puede quizás tener un periodo de garantía extendido, ¿no? Que pueda brindar más tomografías, ¿no? Para mi público, al público que se va a atender con el equipamiento. De esa manera me maximice el valor que yo estoy destinando a su adquisición. Y de esa manera se cumple el principio valor por dinero. Yo invierto y el valor es el máximo posible. Ese es el principio de economía. Eficacia, ¿no? Muy vinculado también con eso, tiene que ver con el cumplimiento de mis metas con mis recursos disponibles, ¿ya? Que es muy diferente eficiencia, o es diferente eficiencia, en el sentido de que yo soy eficaz si yo cumplo mi meta. Por ejemplo, yo tengo como meta equiparme, ¿no? Equiparme y poder lograr, digamos, la adquisición de un lote o de un lote de tomógrafos, ecógrafos, ¿no? Ese tipo de bienes para la atención de un hospital, pero logro ser eficiente si yo logro que ese equipamiento efectivamente sea el que me permite a mí en el mercado en ese momento poder realizar con los recursos que he tenido el análisis más completo de diagnóstico médico, la mayor cantidad de tomografías, la garantía más extendida, digamos que gastos de mantenimiento cubiertos. De esa manera logro aprovechar al máximo el dinero que a mí se me ha proporcionado para poder satisfacer esta necesidad. Y no solamente soy eficaz, o sea, no solamente cumplo con mis metas, sino llego a ser eficiente, ¿ya? La oportunidad, los plazos en nuestro sistema de abastecimiento, sobre todo eso es muy importante, son sumamente relevantes para yo poder decir que estoy cumpliendo con la entrega oportuna. ¿De qué me sirve, por ejemplo, si yo este equipamiento de tomógrafos, de ecógrafos, no lo hago este año, sino lo hago el año siguiente? ¿No? Uno dirá, sí, pues los procesos demoran, pero ¿qué implicancia tiene eso? De que yo voy a dejar de hacer diagnósticos, por ejemplo, de cáncer, que pueden salvar a muchísimas personas si es que yo hubiera hecho la adquisición ahora. Entonces, es por eso que la oportunidad es sumamente relevante para nosotros poder decidir o emplear o aplicar un principio de una ley, en este caso del Sistema Nacional de Abastecimiento. Predictibilidad, ¿qué significa? Que cuando yo aplico soluciones, tiene que haber predictibilidad en el sentido de que a un supuesto similar, con determinadas características equivalentes, yo tengo que aplicar la misma solución. De lo contrario, sería impredecible, ¿no? Y eso afecta el funcionamiento y la gestión de los bienes involucrados en el abastecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que también considerar, la predictibilidad, racionalidad. Los métodos y procedimientos que empleo deben ser lógicos, tiene que haber una sostenibilidad con el medio ambiente y con el grupo social al cual yo pretendo atender. Y finalmente, y este es algo transversal que ya veamos desde nuestro sistema de modernización, tiene que haber una transparencia y permanente, la entrega oportuna y accesible de información pública, ¿ya? Estos son los principios de nuestro sistema de abastecimiento. Los objetivos. Acuérdense cómo era nuestra realidad antes de que se cree el sistema de abastecimiento. No había un ente rector. Entonces, ahora el objetivo principal es dar una visión integral de cadena de abastecimiento. ¿Qué significa eso? De que ya no me voy a restringir a la compra o a la adquisición, sino que ahora voy a ver toda la cadena, desde que programo, ¿no? Desde que yo identifico en mi planeamiento estratégico que necesito determinados bienes y programo, hasta que lo entrego al ciudadano o lo entrego al grupo de funcionarios que lo necesitan para realizar su función pública. Tiene que haber una trazabilidad desde que he hecho la programación hasta que estoy haciendo esta entrega. ¿Cuánto tiempo está pasando? ¿En qué etapa estoy? ¿Cuánto me estoy demorando? Todo eso tiene que ver con indicadores de oportunidad. La empresa privada tiene estos indicadores porque si no los tuviera, el competidor que sí los tiene se posiciona en el mercado en perjuicio de la misma. Entonces, si bien las lógicas privadas y públicas son diferentes, el objeto y el encadenamiento del abastecimiento permanece y se emplea. La visión integral es un objetivo, el ente regulador, que en este caso es la Dirección General de Abastecimiento Público del MEF, también está definido aquí,
La norma de abastecimiento es bastante ágil, ¿no? No es recargada, va sobre todo porque en un nivel central se defina la rectoría de abastecimiento a un nivel operativo y que involucre todas sus etapas. Entonces hay un marco normativo y ágil que se implanta. Se promueve la simplificación y estandarización de procesos. Por ejemplo, hay un órgano que está vinculado en el sistema de abastecimiento que se llama Perú Compras, ¿no? ¿Qué cosa hace Perú Compras? Entre otras de las cosas que hace, Perú Compras estandariza requerimientos. Por ejemplo, otra vez el ejemplo del tomógrafo y el ecógrafo. Ya, yo necesito equiparme de tomógrafos, de ecógrafos, ya. Pero necesito estandarizar una ficha. Eso se llama ficha de homologación. Entonces, Perú Compras, con la ayuda de los órganos del Ministerio de Salud, por ejemplo, logra estandarizar unas características técnicas del equipamiento, en el sentido de que todos los proveedores van a tener que cumplirme por lo menos con este requerimiento, ¿ya? Es el mínimo requerido. Y de esa manera yo, como Hospital Loaiza, o como Hospital Cayetano Heredia, o como Hospital Ecoique, voy a tener que utilizar esa ficha para comprar los bienes, ¿no? De esa manera se logra homologar, se logra equiparar los requisitos técnicos que antes estaban desperdigados. Se simplifican los procedimientos también, porque cuando yo empleo una ficha de homologación, utilizo un tipo de proceso de selección simplificado o abreviado, ¿no? Se propugna la gestión estratégica del abastecimiento, lo que incluye ajustes en la regulación, ¿no? Hay una supervisión y evaluación más sostenida por parte de los órganos del sistema de abastecimiento. Se promueve la utilización de TICs o tecnologías de la información, base de datos, y esto tiene como objetivo también que el ciudadano perciba de que hay calidad en los bienes, servicios y obras que se les proporcione, ¿ya? Seguimos entonces con nuestra clase de abastecimiento público, ¿ya? El enfoque, como ya les he comentado, es el de consolidar este sistema como un conjunto de principios, normas, procesos orientados a la provisión oportuna de bienes, servicios y obras necesarias para el funcionamiento del sector público y que comprende desde la programación, va por la ejecución, va por la administración, custodia y entrega de los bienes, interrelacionados con otros sistemas administrativos públicos, ¿ya? Acá vemos que el ente rector es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene tres objetivos principales. Define la política de abastecimiento, evalúa y supervisa las actividades del sistema y finalmente define los sistemas de información o herramientas informáticas que se van a emplear para el cumplimiento de su función. Estos son los componentes, ¿ya? Vamos a pasar por los componentes ahora del Sistema Nacional de Abastecimiento. Los componentes se pueden dividir básicamente en tres áreas, ¿ya? La primera tiene que ver con programar la necesidad, ¿no? Está más vinculada también con los instrumentos de planeamiento estratégico que vimos en la clase anterior, con los instrumentos de presupuesto multianual, ¿no? Y que me sirve a mí para si yo, por ejemplo, en mi política de Estado, yo quiero tener vidas saludables, un objetivo de Estado, y determino en mi planeamiento estratégico sectorial multianual que yo necesito, por ejemplo, la promoción de prácticas saludables. Yo sé que necesito contratar consultores o asesores a nivel nacional que capaciten en todo el país la adopción de prácticas de vidas saludables. Entonces yo ya tengo por mi objetivo de planeamiento estratégico sectorial, en el caso del Ministerio de Salud, que tengo una necesidad de contratación de personal desde hace mucho tiempo y que tengo que estar cumpliendo con metas e indicadores anuales. Entonces, eso me da información para yo programar en la contratación de ese servicio, ¿no? Entonces, yo ya puedo programarme a través de los instrumentos de planeamiento y obviamente voy a tener que tener el presupuesto para poder adquirir o contratar estos bienes y servicios, ¿no? Esa es la parte de programación. La parte de gestión de adquisiciones es la propiamente del contrato, ¿no? Del proceso de selección y contrato del locador, ¿no?
Y finalmente la administración de bienes, que básicamente se aplica a los bienes, es cuando yo adquiero un bien a través de un proceso de selección y un contrato. En cumplimiento del contrato se me entrega un lote de equipamiento, pero ese lote de equipamiento yo tengo que gestionarlo, tengo que administrarlo, tengo que almacenarlo durante un tiempo, hacer pruebas de calidad, verificar que está funcionando, distribuirlos y instalarlos, implantarlos y dejarlos en funcionamiento en su destino. Entonces, eso tiene que ver ya con la administración de bienes. Entonces, tenemos aquí tres áreas importantes, tres componentes del sistema que tienen que ver con la programación, la gestión y la administración y entrega de los bienes y servicios, ¿no? Empezamos entonces a detallar un poquito más el tema de programación, ¿ya? Este tema de programación, a su vez, tiene algunos componentes, como es la formulación de un instrumento, algunos instrumentos como el cuadro multianual de necesidades, utilizando también el catálogo único de bienes y servicios y finalmente el registro nacional de proveedores. ¿Cómo yo interactúo estos instrumentos en mi programación? Pues bueno, yo tengo la necesidad de programar, consulto los instrumentos de planeamiento estratégico, consulto el presupuesto y finalmente yo identifico lo que necesito comprar como bien, ¿no? Lo que necesito contratar como servicio y empiezo a colocarlo en un cuadro multianual, ¿no? Este año voy a tener que contratar estos servicios, voy a tener que comprar estos bienes, al siguiente año voy a ampliar o reducir esa cantidad y finalmente al tercer año, el periodo mínimo es 3 años, yo voy a tener que verificar y evaluar si lo que estoy comprando, estoy adquiriendo, lo va a continuar también durante el tercer año, ¿no? ¿Ya? Y esta definición de necesidades obviamente va a tener que estar asociada o vinculada con lo que está en el catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Yo tengo que identificar en este catálogo el bien o servicio que yo estoy buscando, ¿no? Eso me va a dar esa información, yo voy a poder tener claro entonces en qué cantidad lo necesito, qué necesito específicamente y cuáles pueden ser mis eventuales proveedores. Hay un registro nacional de proveedores. Todas las personas que le venden al Estado, que contratan con el Estado, tienen que estar inscritos en el registro nacional de proveedores. Así sea un proveedor de servicios, sea un proveedor de bienes o sea un contratista de obras, ¿no? Entonces, estos tres instrumentos van a permitir que yo programe multianualmente la necesidad de bienes, servicios y obras. Entonces, seguimos con cómo se aplica justamente, y acá podemos apreciar que el cuadro multianual de necesidades tiene una periodicidad de 3 años, ¿no? Tiene como metas, tiene como referencia las metas y objetivos de los instrumentos de planeamiento estratégico, básicamente los planes, ¿no? Más que las políticas. Los planes está definido las actividades y tareas, por ejemplo, en el POI multianual o en el PI y un poquito más arriba en el PCEN. Yo voy a saber qué bienes, servicios y obras necesito para poder cumplir estas metas que están definidas en los instrumentos de planeamiento estratégico y obviamente contribuir a su adopción, ¿no? Se priorizan los productos requeridos para poder cumplir con las políticas públicas, así como para el funcionamiento institucional, ¿no? Este es en el cuadro multianual de necesidades. El catálogo, como les dije, es, digamos, un inventario en el cual están los bienes y servicios, todos los bienes y servicios que puede requerir la administración pública. Están codificados, estandarizados y tienen información de detalle sobre lo que deben contener como mínimo estos bienes y servicios. Finalmente, el Registro Nacional de Proveedores es también un listado, pero esta vez de proveedores que prestan bienes, servicios y obras al Estado, ¿no? Se tiene información de, por ejemplo, la cantidad de servicios que ellos han proporcionado, la cantidad de bienes satisfactorios, ¿no? También en algunos casos se han anulado los registros nacionales de proveedores a personas que han incumplido o han sido sancionadas. Entonces, esta información me la da ese registro, ¿ya? Conjugando estos tres aspectos, yo puedo programar y tener claro qué es lo que necesito adquirir en el 2025, en el 2026 y 2027,
¿ya? Ese es, digamos, el resultado más importante de esta aplicación de la programación multianual de bienes y servicios. Ahora, para las adquisiciones. Las adquisiciones podemos ahí vincularnos básicamente con el proceso de compras, ¿no? Con la compra pública propiamente dicha, ¿no? Y la compra pública, digamos, es muy conocida por las personas que trabajan en la administración pública actual. Una vez que yo he definido ya multianualmente, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Multianualmente, para cumplir con este objetivo, yo tengo que adquirir equipamiento. Muy bien, tenemos el equipamiento, tenemos el presupuesto, hemos definido las características y yo me decido, de acuerdo a mi programación multianual, en el 2024, en el mes de julio, tengo que comprar ese equipamiento. Muy bien, le informan a la persona de abastecimiento eso, entonces al órgano de contrataciones, y el órgano de contrataciones tiene que ver si ya se están cumpliendo todos los elementos necesarios para yo poder comprar y contratar, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos necesarios? Pues lo vamos a ver a continuación. El primero de ellos tiene que ver con el famoso PAC, o Plan Anual de Contrataciones, que era el instrumento de programación siempre citado, pero programación propiamente no es, porque el PAC siempre es anual. Pregunta de examen, ¿el Plan Anual de Contrataciones es anual o multianual? A ver, ¿qué dicen los que están atentos? ¿Es anual o multianual? Muy bien, Hernán, estás atentísimo. Muy bien, Luis Enrique, anual, efectivamente. El plan anual de contrataciones siempre es anual, siempre se aprueba a inicios de año y está alineado con el presupuesto institucional de apertura, con el famoso PIA, ¿ya? El plan operativo institucional puede ser multianual, ¿ya? El cuadro multianual de necesidades, como su nombre lo dice, es multianual, pero el PAC siempre es anual. Y es un instrumento de gestión que me sirve a mí para planificar, ejecutar y evaluar las compras estatales, articulado con el POI, el Plan Operativo Institucional, que tiene las actividades de la entidad, y con el presupuesto institucional de apertura, que tiene el presupuesto que me asigna a mí la ley de presupuesto disgregado para cada entidad, ¿no? De ahí parte el plan anual de contrataciones. ¿Qué más tiene el PAC? Bueno, acá relatamos un poquito brevemente cómo se formula el PAC, ¿no? Acuérdense que yo tengo ya mi trasfondo del cuadro de la programación multianual de necesidades. Tengo mi cuadro multianual de necesidades, mi catálogo único de bienes y servicios y mi registro nacional de proveedores, que me han dado información de lo que yo necesito en el 2024. Cuando yo veo que ya se ha definido el requerimiento y la elaboración en mi cuadro de necesidades, yo lo voy a consolidar y voy a decir, a principios de año, yo necesito comprar equipos en julio, voy a poner la fecha tentativa de adquisición, tengo mi presupuesto, ¿no? Certificado, ¿no? Tengo la fecha aproximada de compra y eso va a estar ya en el plan anual. Se aprueba el PIA, que tiene el presupuesto asignado cada año a las entidades, y luego de eso, comúnmente, como paso 4 aquí, se aprueba el Plan Anual de Contrataciones. Y este Plan Anual de Contrataciones se publica en un sistema, que es el Sistema de Compras Estatales, el SEACE, Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado. ¿Y eso para qué sirve, señores? Pues ahí los proveedores del Estado, los que están en el Registro Nacional de Proveedores, pueden tener acceso a todas las necesidades de compra que tienen las entidades este año. Y este año también se pueden preparar para venderles al Estado. Entonces, estos primer momentos de formulación del requerimiento, en base a mi horizonte multianual, yo lo concretizo en el PAC, ¿no? El Plan Anual de Contrataciones, una vez aprobado, es publicado en el SEACE para empezar a ejecutarse. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, todo claro. Algo que precisar, algo que no le haya quedado claro. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Ya. Entonces, si está claro lo del PAC, vemos, Luis Enrique, muchas gracias, el tema propiamente de la contratación pública. ¿Ya? Una vez que yo tengo mi plan anual de contrataciones, viene
la otra fase ya de comprar, que quizás es la fase más conocida por las personas que trabajamos en la administración pública, ¿no? Ya está mi plan anual de contrataciones, pues yo tengo que comprar el bien, contratar el servicio o contratar a la empresa que me realice la obra pública, ¿no? Y para eso yo voy a primero hacer mis actuaciones preparatorias. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para una actuación preparatoria? Pues lo primero que tengo que hacer es el requerimiento. O sea, hay un área usuaria que va a formular unas especificaciones técnicas si son bienes, unos términos de referencia si son servicios, o un expediente técnico si es una obra. ¿Ya? Entonces, el área usuaria tiene que tener ese instrumento inicial para poder decirle a los señores de abastecimiento, tocarle la puerta, señores de abastecimiento, aquí está mi requerimiento de este bien, servicio u obra. El área de abastecimiento lo examina, lo verifica y en base a eso realiza una indagación de mercado para saber los precios tentativos y si hay oferta de estos bienes, servicios o obras en el mercado. Una vez realizado su indagación de mercado y determinado el valor estimado de la contratación, se le toca la puerta al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones para que ellos aprueben las bases, ¿no?, de un proceso, definan primero si es que va a ser un proceso o no, porque acuérdense, por encima de las 8 UITs tiene que ser proceso, por debajo no, ¿ya? Entonces, digamos, esa es la mecánica. Y cuando va a ser un proceso, se tienen que aprobar unas bases. Las bases son las reglas del proceso. El comité las formula, la autoridad de la entidad, del titular de la entidad o su delegado las aprueba, y una vez que están aprobadas, se convoca el procedimiento de selección. Entra la fase de selección. La fase de selección se utiliza el SEACE, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contratación del Estado. Se publica la convocatoria. Hay un plazo, dependiendo si es una licitación pública, un concurso público o un procedimiento simplificado para presentar mis propuestas, ¿no? Yo me registro como participante, presento mis propuestas, hay un plazo también para hacerlo, se cierra el plazo, digamos, y luego de eso ya viene propiamente el concurso, ¿no? ¿Quién tiene la mejor oferta técnica? ¿Quién tiene la mejor oferta económica? Y el ganador es el que contrata con el Estado, ¿no? Luego de eso viene ya la ejecución contractual, ¿no? Ya con el ganador yo firmo el contrato y viene propiamente la entrega de los bienes, la contratación del servicio o el inicio de la obra pública. En resumen, esta es la descripción del componente contratación. ¿Ya? Seguimos entonces, señores. Y aquí ya más o menos está ejemplificado lo que les he comentado, ¿no? El tema para actuaciones preparatorias parte del requerimiento del área usuaria. El área usuaria que puede ser, por ejemplo, a ver, ¿quiénes trabajan acá en el Estado? Ana, Cintia, Jocelyn, Angélica, Alexei, Daniel, Brenda. ¿Quiénes trabajan en el Estado? ¿Nadie? ¿Todos son privados? Próximamente, dice Daniel. Trabajaba, dice Hernán. Bueno, bueno. ¿Dónde trabajabas, Hernán? ¿En qué entidad? Como proveedor, dice Alexei. UGEL, muy bien. Vamos a tomar el ejemplo de Hernán, pues de la UGEL, ¿no? Ya. La UGEL, entiendo que es una unidad ejecutora, ¿no? Tiene un órgano, un órgano X, formula un requerimiento, Marlene trabaja en la parte académica muy bien. Muchas gracias, Marlene. Digamos que la UGEL, a través de un órgano, uno de sus órganos, formula un requerimiento. ¿Qué, por ejemplo, puede comprar? A ver, ¿quién me sugiere alguna compra de algún bien? A ver, por favor, en el chat grupal. ¿Qué vamos a comprar? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Qué podemos comprar? Computadora, dice Hernán. Muy bien, vamos a adquirir equipamiento informático. Ya. Vamos a adquirir equipo para la UGEL. Ya, entonces, se formula, en este caso, ¿qué se formula? ¿Especificación técnica, término de referencia o expediente técnico? A ver,
No, Alex 6. En este caso, para computadoras, se formula especificaciones técnicas porque son bienes. ¿Ya? Cuando se trata de bienes, señores, especificaciones técnicas. Cuando se trata de servicios, término de referencia. Y cuando se trata de obras, expediente técnico. Entonces, si vamos a adquirir para la UGEL computadoras, se formula especificaciones técnicas. ¿Ya? Estas especificaciones técnicas, ¿qué contienen? Son las características. Yo requiero 20 computadoras con memoria RAM tal, diseño del monitor tal, tantos años de antigüedad, nuevas. No puedo citar marcas a menos que haya estandarizado, ¿no? Puedo haberlo hecho, es un procedimiento que me permite a mí citar marcas, ¿no? Yo quiero HP porque he hecho mi estandarización, ¿no? Porque tengo productos HP, en fin. Pero si no, no puedo citar marcas, ¿no? Y todo ese detalle de lo que yo necesito, lo entrego al órgano de las contrataciones. Viene mi primera pregunta. ¿Ahí yo cito cuánto cuesta o no cito nada? A ver qué dicen ustedes. ¿Pongo el precio o no se dice nada? ¿Qué piensan? Muy bien, Marlene, perfecto. No, solo especificaciones técnicas. Muy bien. El tema de precio no es competencia del área usuaria. El tema del precio es competencia del órgano encargado de las contrataciones. Entonces, lo que hace el órgano encargado de las contrataciones es recibir el requerimiento, lo ordena, lo examina y empieza a hacer una cotización. Ahí de repente entra Alexei, ¿no? Alexei se presenta como proveedor. Sí, yo voy a, te cotizo tanto dinero por estas especificaciones técnicas, te ofrezco una mejora incluso. Entonces, si Alexei formula una adecuada cotización que cumple con los requisitos que realiza el órgano encargado de las contrataciones, entonces entra en el estudio de mercado, ¿no? Tenemos la oferta de Alexei, de repente tenemos la oferta de Jocelyn, número 2, la oferta de Brenda, número 3. Todas tienen precios determinados en función a características, a condiciones por las cuales están ofreciendo el tema. Entonces, hace un cuadrito comparativo. ¿Saben qué? En el estudio de mercado, el precio más barato es el de Alexei. El segundo precio más barato es el de Brenda y el tercero es de Jocelyn. Ese es el cuadro de cotizaciones, pero las cotizaciones no solamente conforman un estudio de mercado, también hay otra base de datos, hay por ejemplo, una base de datos histórica. Yo, por ejemplo, compré en Lugel computadoras el año pasado, pero para otro órgano. Entonces también tengo en cuenta cuánto yo pagué por las computadoras de características más o menos similares en el contrato del año pasado. Entonces también tengo en cuenta ese monto. Y finalmente también veo otros procesos similares en el SEACE, ¿no? Por ejemplo, ya no Lugel, sino de repente el MIDI se ha comprado este año, está comprando computadoras y ha registrado su contrato. El contrato le ha costado tanto. Entonces, yo como órgano encargado de las contrataciones hago una fórmula comparativa, ¿no? Combino cotizaciones, combino temas históricos y combino, digamos, otras compras similares, hago un promedio, identifico mi valor estimado de la contratación, ¿ya? De esa manera ya tengo un precio. Ese precio se determina en el estudio de mercado, es un valor estimado, ¿no? Cuando yo tengo el precio, no sé si estaba igual que en el PAC, de repente un poquito más, de repente un poquito menos, yo tengo que tocarle la puerta a la oficina de presupuesto. Señores de presupuesto, me ha salido en mi indagación de mercado, en mi estudio de mercado, este valor, que era más del que yo tenía previsto. ¿Me pueden dar una certificación? Entonces ahí los señores de presupuesto consultan, examinan y te dicen, sí, efectivamente te podemos dar más, ¿no? Te podemos satisfacer esto o no. Entonces, si no, significa que yo tengo que ajustarme al presupuesto que me están dando, ¿no? Para yo poder hacer mi indagación de mercado. Y si no, pido más presupuesto, me lo dan. Entonces, yo puedo ya proceder con esta indagación de mercado. Esa indagación de mercado, con el valor estimado, determina el tipo de procedimiento, porque, por ejemplo, si para comprar las computadoras, que es lo más probable, estamos hablando de repente de 20 computadoras, es superior a 8 ITs, tenga que ser un procedimiento simplificado, ¿no? Entonces, es un tipo de procedimiento, ¿no? De bienes. No es una licitación pública, que es el proceso más complejo, más largo,
que podría ser para bienes por encima de los 480.000 soles, igual o superiores a 480.000 soles, pero en computadoras entiendo que no vamos a acceder a ese monto, si son 20, ¿no? Entonces, nos vamos por un simplificado. Cuando hay un simplificado, necesariamente tenemos que hacer un procedimiento de selección, ¿no? Pero, ¿qué pasa si solamente el UGEL quiere comprar 5 computadoras y no pasan las 8 UITs? Entonces, yo no hago un procedimiento, sino yo hago una compra directa, ¿no? Hago mis cotizaciones, pero no me sale, pues, un procedimiento de selección, no hay una licitación, no hay un concurso. Entonces, puedo yo comprar, eh, justifico también a quien compro directamente sin proceso. Entonces, le saco su orden de compra a esta empresa directamente porque no supero el tope que me establece la norma de contrataciones para hacer un procedimiento. Si lo supero, me voy al procedimiento. Y cuando me voy al procedimiento, digamos, se le remite el expediente al órgano encargado de la selección, que puede ser el órgano encargado de las contrataciones, o sea, la oficina de abastecimiento, o un comité especial que se conforma específicamente para el caso. El comité tiene a su cargo las siguientes funciones: elabora las bases, que son las reglas del proceso, conduce el proceso, desarrolla el proceso y finalmente adjudica la buena pro a la mejor propuesta técnica y económica, ¿ya? Esa es la labor del comité de selección. Entonces, vamos a proseguir con nuestro cuadrito, ¿ya? Acá, por ejemplo, estamos detallando ya un poco los tipos de bienes, lo que les estoy comentando, ¿no? Cuando un procedimiento es competitivo, ¿qué significa? Se requiere publicarlo, realizar una convocatoria en el SEACE, que es un sistema, donde los que estén interesados, por ejemplo, Alexei, ¿no? Alexei que presentó su cotización, dice, oye, han tomado en cuenta mi cotización y ahora cuando están convocando el proceso, el tema va por más o menos la oferta que yo formulé. Entonces, yo sí me voy a presentar como participante y después como proveedor, ¿no? Entonces, se inscribe, paga su derecho, su tasa, se inscribe a la licitación pública de la UGEL y presenta su propuesta, ¿no? Como les comentaba, por un monto pequeño va a la adjudicación simplificada, ¿no? Entonces hay un proceso chiquito. Cuando es un monto mayor, que no es el caso de las computadoras, puede ser de bienes que cuesten más de 480.000 soles, hay una licitación pública, ¿no? Si es un servicio, va a un concurso público. Servicios en general, concurso público es para servicios en general, consultorías en general y consultorías de obras. Licitaciones públicas es para bienes y obras, ¿no? La adjudicación simplificada es para ambos. Y si, por ejemplo, mi requerimiento de computadoras no supera las 8 UITs, entonces hay una contratación directa. El órgano de contrataciones puede llamar directamente a Alexei. Alexei sabe que, mira, como no superas las 8 UITs, te voy a sacar tu orden de compra sin proceso, directamente, ¿no? Ese es un procedimiento no competitivo, ¿ya? Entonces, dividimos entre competitivos, no competitivos, licitación pública y adjudicación simplificada. Seguimos entonces con nuestro curso. El comité de selección, como les he dicho, a ver, haciendo una pregunta, a ver, los que están atentos, ¿el comité de selección firma contrato o no firma contrato? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se acuerdan? ¿Firma contrato, no firma contrato? ¿O no tiene mucho que ver en eso? Solo elige, muy bien, Alexei. Marleni, no firma. Hernán, no, muy bien, exactamente. El comité de selección, como les he comentado, tiene 3 funciones principales. Elabora las bases, no las aprueba tampoco, las aprueba el titular de la entidad. Conduce el proceso de selección, convoca, formula, integra las bases, revisa y evalúa las ofertas técnicas económicas y hace su cuadro comparativo y finalmente adjudica la buena pro. Por ejemplo, si Alexei gana, le van a adjudicar la buena pro, pero eso no significa que firme contrato. El contrato es otra cosa. Una vez que se adjudica la buena pro, ¿no? Imaginemos que las computadoras del OGEL las adjudicamos a Alexei, porque tiene la mejor oferta técnica y económica, ¿no? Alguno dirá, bueno,
El asunto es de que Alexei fue el mejor en el concurso. Se cierra el proceso de selección. Hay una etapa para que se consienta esa adjudicación de la buena pro, porque de repente Angélica también se presentó y Angélica no está de acuerdo con lo que ha dicho el comité y ella quiere impugnar, quiere apelar. Entonces se tiene que pasar 8 días hasta que se consiente esa buena pro. Si Angélica apela, entonces la buena pro no se consiente y pasa al titular de la entidad o al órgano al Tribunal de Contrataciones, que siempre es un proceso grande, ¿no? Para que ellos determinen si la apelación es fundada o es infundada, ¿no? Si es fundada y efectivamente el comité se equivocó, le adjudican la buena pro a Angélica o lo declaran nulo y lo retrotraen para que el comité evalúe bien. Y si es infundada, entonces confirman la adjudicación de la buena pro a Alexei. Ya. Se consiente la buena pro, sea que no haya apelación, o sea que haya apelación y le den la razón nuevamente a Alexei. Entonces, se consiente la buena pro y hay un plazo para que Alexei presente los documentos necesarios para la firma de contrato. ¿Cuáles son esos documentos? El principal es una garantía de fiel cumplimiento, es una garantía bancaria o de una empresa del sistema financiero, que va por el 10% del monto que te contraten, ¿no? Presentas la garantía, presentas tu constancia de no estar inhabilitado por estar sancionado, ¿no? Entre otros documentos exigidos en las bases, ¿no? Todos esos documentos los tengo que entregar a la entidad los examina, los verifica, y si están conformes, entonces el titular de la entidad o quien haya delegado, el titular del UGEL o su delegado, firma contrato con Alexei, ¿no? Muy bien, Alexei, confío en ti, me has traído todos los documentos, firmamos contrato y me tienes que entregar las computadoras en el plazo que ahí está pactado, ¿no? Pueden ser una semana, un mes, en fin. Y si no me los entregas, entonces te ejecuto tu garantía de fiel cumplimiento y se resuelve el contrato. Entonces, pero en esta parte de aquí es la presentación de documentos para la firma del contrato. Se consiente en 8 días y luego de eso hay 3 días hábiles para la suscripción del contrato. Pero ese tiempo se puede ampliar por lo siguiente, porque quizás se consiente en 8 días hábiles y la entidad, hay un plazo de 3 días para que me entregue, pero Alexei de repente no me entrega todo, ¿no? Me entregó, digamos, todos los documentos menos la garantía de fiel cumplimiento, que es tan importante, ¿no? Entonces hay una observación de la entidad y le dan 5 días para que subsane, ¿no? Ya te voy a dar como plazo 5 días, Alexei, ¿ah? No me falles, ¿ah? 5 días nomás, ¿ah? Mira cuánto tiempo te estoy dando. Y entonces es ahí donde Alexei se pone las pilas, habla con su sectorista del banco y presenta los documentos, ¿no? Y luego se suscribe al día siguiente. Pero ¿qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si Alexei se le cae la garantía de cumplimiento y no lo presenta? Pierde la buena pro en la etapa de contrato. Y entonces Angélica puede ser llamada como segunda para firmar contrato. Y si ella tiene todo, ella es la que va a firmar el contrato finalmente de esta contratación de las computadoras. Hasta aquí, ¿está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Por favor. Muy bien, Luis Enrique. ¿Todo claro? Muy bien, Hernán. Entonces seguimos con la explicación. Acá hablamos un poquito más de algunos aspectos vinculados con la vigencia del contrato, ¿no? Los contratos, digamos, normalmente no tienen un periodo específico de vigencia, pero hay algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de alquileres, ¿no? Máximo 3 ejercicios presupuestales, le ponen con ampliaciones, ¿no? Digamos que hay unos límites. Y el contrato normalmente culmina cuando se entregan los bienes, se ejecuta el servicio o se recibe la obra, ¿no? Es ahí donde acaba el contrato. El contrato también es formal en el proceso de selección y en la contratación pública, tiene que estar por escrito, sea en un contrato formal firmado o en una orden de compra o servicio que lo reemplaza, ¿no? Finalmente, el cómputo de plazos, contractualmente hablando, se computa en días calendario, ¿ya? En el proceso de selección es al revés, se computa en días hábiles,
Pero desde que ustedes firman contrato, todo plazo se computa en días calendario, ¿ya? Seguimos entonces con la gestión de adquisiciones. Durante el contrato pueden ocurrir algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que Alexei ha firmado un contrato, ha presentado su garantía, todo conforme, pero sucedió un tema imprevisto, ¿no? Tenía que entregar las computadoras, la UGEL no era de Lima, la UGEL era de Huancavelica, y ocurrió pues un desastre natural, ¿no? Entonces, tenía que entregarlo en 4 días, pero por dificultad del transporte no puede. Entonces, ahí hay un atraso y una paralización no atribuible al proveedor, ¿no? Entonces, digamos, se justifica una ampliación de plazo, ¿no? En algunos casos, en casos un poco más complejos como las obras, ¿no? A veces involucra no solamente un atraso, una paralización, sino también un adicional en el sentido, por ejemplo, de que yo estoy siguiendo un plano, ¿no? Es un plano de un centro educativo, ¿no? Y quizás descubrí que yo tengo que realizar actividades adicionales a las que están señaladas en el expediente técnico, ¿no? Entonces tengo que invertir más dinero para poder lograr el objetivo del centro educativo. Lo justifico, señalo que hay problemas en el proyecto, en el expediente técnico, y entonces no es atribuible a mí, debería ser más bien de la entidad, pero eso justifica un adicional y por ende también una ampliación de plazo en algunos casos. O sea, yo no te voy a entregar el centro educativo en 120 días, sino que ahora me voy a demorar 180, ¿no? Tengo que justificarlo también. Entonces son problemas de ejecución contractual, así se llaman, ¿no? Paralizaciones adicionales, en los casos de los adicionales involucra incluso un mayor pago. Y se da sobre todo el tema, por antonomasia, se da sobre todo en las obras públicas, ¿no? También se puede modificar el contrato, ¿ya? Cuando hay adicionales, como les he comentado, cuando hay reducciones, porque finalmente yo también puedo reducir mi necesidad y ampliaciones, ¿no? Las partes pueden acordar modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevivientes. O sea, por ejemplo, estos hechos que ocurren no estaban previstos cuando yo estoy firmando el contrato, no lo sabía, no se conocían, sino que ocurren una vez que este contrato está en ejecución, ¿no? Hay también un supuesto de modificación más general, donde para alcanzar la finalidad del contrato, para proporcionar un mejor producto, sin alterar las condiciones base, yo justifico el tener que modificarlo, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos en la misma ley de contrataciones que me permiten hacer ese tipo de modificaciones, previo acuerdo entre las partes, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de los adicionales que estábamos hablando, que son necesidades de mayores prestaciones o menores prestaciones o reducciones, hay límites, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el límite en bienes, servicios y consultorías de hacerlo hasta el 25% del contrato original, ¿no? En tanto reducirlo como ampliarlo, como adicionarlo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, yo me doy cuenta que necesito, por decirte, ¿no? Eh, por un contrato, por ejemplo, de servicio de vigilancia, ¿no? Voy a contratar vigilantes. Y digamos que una vez que tengo firmado el contrato, inauguro una nueva sede. No lo tenía previsto, inauguro una nueva sede. Yo, por ejemplo, soy Ministerio de Salud. Tengo, por darte un número, tengo aproximadamente 50 puestos de vigilantes. Pero durante mi contrato me veo en la necesidad de abrir, de alquilar un local para la Escuela de Salud Pública que no tenía local. Entonces requiero nuevos puestos de vigilante. Entonces requiero más vigilantes. Para eso formulo la figura de un adicional, ¿no? Pero ese adicional que formulo no puede exceder del 25%, tengo ese límite. Es el cuarto, un cuarto del contrato es el límite para los adicionales, como para las reducciones. Por ejemplo, me puede ocurrir lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, tenía 50 puestos de vigilancia y resulta de que cerré o dejé de alquilar algunas sedes para el Ministerio de Salud, entonces se reduce. No, tenemos con 50 de pan. Señorita Marilu, por favor, su micro.
Entonces, es ahí donde nosotros reducimos la necesidad, ¿no? Entonces, el 25% es el monto. Y para eso yo tengo que justificar de que esa adicional o reducción me sirve para alcanzar la finalidad de mi contrato y tengo que tener el presupuesto necesario para poder hacerlo. En obras, el monto, el límite es menor, es 15% y requiero la autorización de la Contraloría, ¿ya? Los pagos también los aprueba el titular de la entidad. ¿Ya? Entonces, es más difícil en obras, ¿ya? Se requiere una autorización especial y el límite es también menor, 15% nada más. Seguimos entonces viendo este tema de adquisiciones en relación con las autoridades, ¿ya? Acuérdense que el gran responsable en la compra pública es el titular de la entidad, ¿ya? Mucha gente dirá, por ejemplo, a veces he escuchado de que algunos ministros o algunos altos funcionarios dicen, no, ¿sabe qué? Yo soy el titular de la entidad, pero yo no sé nada, yo dicto lineamientos, yo no sé de la contratación propiamente dicha. Señores, la norma de contrataciones le atribuye responsabilidad de casi todo el proceso de contratación a los titulares de la entidad, ¿ya? Entonces, pueden delegar su autoridad, eso es cierto, pero la delegación no enerva o no involucra una falta de responsabilidad. El gran actor es él, ¿ya? Pero también hay otros actores muy importantes. Ya le habíamos citado uno de ellos, el área usuaria. ¿Por qué es importante el área usuaria? Porque el área usuaria define la necesidad y los términos en los cuales los proveedores van a concursar y proveer una oferta, ¿no? Entonces, define estos especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico. Es muy importante por eso. El segundo actor importante es el órgano encargado de las contrataciones, que es la oficina de abastecimiento, la oficina de logística, que se encarga propiamente de gestionar la compra, ¿no? No solamente para hacer la indagación de mercado, que es su función principal en los actos preparatorios, sino también en la etapa de ejecución contractual. Una vez que se firma el contrato, ellos gestionan la contratación, ¿no? Ellos coordinan con los proveedores si es que hay problemas sobre ampliaciones de plazo, adicionales, ¿no? O modificaciones al contrato. Y finalmente está el comité de selección que, como ya les dije, tiene tres funciones principales. Elabora las bases, conduce el proceso y adjudica la buena pro. Ellos deciden, básicamente, la más importante de estas funciones es quién va a ser el proveedor que va a contratar conmigo. Y no necesariamente el proveedor va a contratar conmigo, porque puede no presentar los documentos en el momento de la firma del contrato, pero digamos que se está adjudicando al proveedor responsable de satisfacer esta necesidad que está planteando el área usuaria. Y estos tres órganos tienen responsabilidades en función a sus funciones del ámbito administrativo, civil y penal, ¿no? Acuérdense de que hay delitos de corrupción que pueden darse en estas etapas de contratación. Imagínense que el área usuaria se reúne con los proveedores, imagínense que el área usuaria de Lugel se reúne con Alexei, ¿no? Y hablan de los precios, cosa que no debe darse, ¿no? Y alguien dirá, sí, pues, pero la reunión, pues, bueno, eso es responsabilidad administrativa y es responsabilidad penal también, porque se estaría configurando un delito, ¿ya? Es el de concusión. En todo caso, cuando hay un perjuicio económico a la entidad, hay responsabilidad civil. Entonces, hay que siempre saber las normas para evitar problemas futuros. ¿Ya? Seguimos entonces conversando el tema. Y acá vemos el otro componente del sistema de abastecimiento que tiene que ver con la administración de bienes, que ha sido el componente olvidado, ¿no? El componente, digamos, más desarrollado es el de compras, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, todo el mundo tiene una noción de cómo se compra en el Estado. El que ha tenido un buen desarrollo ha sido el de programación, ¿no? Gracias a la articulación con el planeamiento estratégico, con el presupuesto multianual, ahora hay programación multianual también. Entonces ya las entidades están utilizando, empleando el planeamiento, o perdón, la programación adecuadamente, multianualmente, pero en otra parte, el componente que está pendiente de desarrollar y que es muy importante es el de administración de los bienes. ¿Y qué es eso, profesor? Bueno, cuando Alexei me da las computadoras, ¿qué pasa si el UGEL me dice, ¿sabe qué? Me guarda las computadoras
4 meses, por favor, ¿ya? Porque acá tengo un problema de espacio, tengo que organizarme bien y todavía no me las entregues. Eso es lo que dice el área usuaria. Se va al almacén de las computadoras. No hay una buena gestión de almacenamiento, no se acondiciona bien el espacio, no se realiza la operación y mantenimiento de las computadoras. Resultado, después de 4 meses, las 20 computadoras del Excel no funcionan. ¿Ya? Entonces, por defectos en el almacenamiento, toda la compra estatal que ha sido bien programada, que ha sido bien gestionada, finalmente no es bien administrada y se concreta un perjuicio al Estado. ¿Ya? Y todos pierden. Entonces es por eso que es muy importante la administración de bienes que involucra el almacenamiento de los bienes. Esto es sobre todo para bienes, ¿ah? Distribución de los bienes, mantenimiento y disposición final de los bienes. Entonces hay que hacer una tingencia. Esta etapa básicamente es para los bienes. Los servicios se ejecutan cuando se prestan. Las obras tienen un tema diferente, es un tema de mantenimiento y funcionamiento, pero los bienes se almacenan, se distribuyen, se mantienen y se entregan, ¿ya? Entonces, los principales protagonistas en este componente de la gestión de abastecimiento son los almacenes o los jefes de almacenamiento y los jefes de distribución, ¿ya? Son actores muy importantes para poder cerrar adecuadamente este ciclo de compra de bienes. Seguimos entonces con esta interesantísima clase de administración de bienes. Ya lo voy a agrandar un poquito para que puedan visualizarlo mejor. Por almacenamiento, ¿qué entendemos, señores? El bien, digamos, es entregado por el proveedor en el momento oportuno y tiene que haber un protocolo de recepción, verificación del control de calidad e internamiento en un espacio adecuado del bien, sobre todo si es un bien que requiere esas condiciones especiales, si es un equipamiento de un tomógrafo que cuesta carísimo, si es un equipamiento muy delicado, requiere un protocolo adecuado de recepción, verificación de control de calidad que funciona adecuadamente y de internamiento hasta su puesta a disposición. El otro tema tiene que ver también con la distribución. Una vez que yo tengo el bien almacenado, internado, cuando me pidan distribuirlo y llevarlo a Huancavelica, o llevarlo a Iquitos, o llevarlo a Yurimaguas, tengo que contratar las mejores condiciones para su traslado y que no sufra ningún menoscabo en su funcionamiento, ¿ya? También el tema del mantenimiento. Mientras ese bien esté sin utilizar, tengo que yo garantizar su funcionamiento y que se mantengan las condiciones que permitan que opere, ya que a veces uno se descuida, tiene las 20 computadoras 4 meses, a veces 5 meses, y no le echo mantenimiento, pues se malogra. Entonces falla ese componente de mantenimiento. Y todo esto es la parte más importante, la de administración de bienes. Si yo cumplo con todos estos requisitos, puedo destinarlos finalmente o al público al que va destinado o a los funcionarios o servidores públicos que los van a utilizar en el acta de disposición y le doy de alta al bien, ¿no? Le doy de alta, lo reasigno, le doy de baja, ¿no? Según sea el caso específico, ¿ya? Entonces, acá estamos apreciando este tema. Habíamos hecho una tingencia hace unos momentos con la SBN. Ya la SBN es la Superintendencia de Bienes Estatales y ellos, hasta ahora hay directivas del SBN que se aplican, gestionaban o regulaban lo que es la administración de bienes. Bueno, resulta que cuando aparece y se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, le quita competencia a la SBN en los bienes que están inmersos en una cadena de abastecimiento. ¿Qué significa? Una cadena que va a involucrar un producto que va a emplearse en el Estado, en la gestión pública, ¿no? Y los que están quedando en competencia del SBN son los bienes, los predios estatales que están fuera de esa cadena. Por ejemplo, los terrenos eriazos, las islas, las playas, los terrenos sin edificación, y el concepto se ha ampliado a los terrenos cercados con edificación básica, ¿no? Pero que también están fuera de la cadena de abastecimiento,
y a locales que tienen edificación, pero no son destinados a la cadena de abastecimiento, como por ejemplo los locales comunales, los comedores, las iglesias, cementerios, o sea, tienen un fin social, pero no tienen un fin inmerso dentro de la cadena de abastecimiento. Estos bienes están exceptuados del Sistema Nacional de Abastecimiento y son de competencia de la SBN. ¿Ya? Finalmente, vamos a apreciar ahora cómo funciona todo esto. Voy a agrandar un poquito, ¿ya? En nuestro famoso panorama general, ¿ya? En este panorama general vamos a recordar algunos aspectos que hemos visto en las clases anteriores. CEPLAN es el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Políticas y planes, acuérdense. Política de Estado, políticas nacionales, planes, plan sectorial, estratégico sectorial multianual, el PCEN, el PI, el POI, digamos, son instrumentos de planeamiento estratégico que me definen lo que yo quiero en el futuro, ¿no? Los bienes que yo necesito también están definidos ahí para lograr esa visión de futuro. Eso me permite a mí, junto con el presupuesto multianual, hacer la programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Ya? Yo, como tengo ya claro qué es lo que necesito evidenciar para lograr mi objetivo estratégico, tengo que planificar ya su adquisición, pero tengo que consultar si tengo el presupuesto multianual para eso. Por ejemplo, ¿no? Yo necesito un establecimiento de salud de acá a 4 años, ¿no? Entonces, necesito yo, obviamente, el presupuesto, tengo el objetivo, y tengo que programarlo para ver si yo estoy reuniendo las condiciones necesarias para poder realizar o contratar esta obra pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una inversión, tiene que estar en la programación multianual de inversiones, el PMI, ¿no? Si es una inversión de esa envergadura, ¿no? Si es un IOAR, no. Acuérdense, lo que es un IOAR es, digamos, es una actividad, es una inversión, pero de una actividad más grande en funcionamiento, ¿no? Entonces lo complementa. Ya no tiene que estar en el PMI. Entonces, cuando hago mi programación multianual de bienes y servicios, lo introduzco en mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y lo sitúo en mis planes integrados. Cuando lo introduzco en mi cuadro multianual de necesidades, tengo que definir cuándo lo voy a comprar. Voy a comprar computadoras 2024, julio, entonces tengo que ya coordinar si lo tengo en mi PIA 2024 o en mi PIN, que es el presupuesto institucional modificado, y lo programo en mi plan anual de contrataciones. Entonces entra ahí ya a una gestión de adquisiciones. Para entrar en mi plan anual de contrataciones requiere una certificación. Ya para comprarlo, para hacer el proceso de selección o la contratación directa, consulto mi gestión de adquisiciones, ¿no? Y lo compro. Imagínense que compro la computadora y me la entrega Alexei, ¿no? En su momento, entonces ya paso a administrarla. Me entregan las computadoras, las almaceno, las distribuyo, las transporto y finalmente las asigno. Entonces vamos un poco moviéndonos en este cuadrito, ¿ya? Ahí ya se ve, digamos, la etapa de la administración de bienes, ¿no? Si son bienes muebles, si son computadoras, las almaceno, las distribuyo y las entrego, digamos, al público que lo requiere. Pero, ¿qué pasa si compro un inmueble, un terreno inmueble, ¿no? O sea, si voy a hacer un establecimiento de salud y empiezo a comprar un inmueble. Bueno, si compro un inmueble, hago mi compra de inmuebles a través de los procesos de contratación de bienes estatales, ¿no? Y de compra, ¿no? Y lo introduzco a mi cartera inmobiliaria y ahí tengo que introducir en mi programación multianual de inversiones que estoy adquiriendo un bien, ¿no? Un bien inmueble, ¿no? Hago también, luego de eso, luego de esa acción, tengo que introducirlo en mis registros contables, ¿no?
tengo que darles de alta, es un bien inmueble que estoy adquiriendo, y también lo mismo sucede con los bienes muebles, entran en un inventario, ¿ya? Transversalmente, por si acaso, yo lo que siempre tengo que ver es de que cuando son bienes muebles, tengo que estar cautelando su mantenimiento y aseguramiento. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, voy a tener las computadoras 4 o 5 meses, voy a adquirir vehículos como motos, autos, necesito contratar seguros, ¿no? Seguros contra incendios, contra accidentes, porque van a estar en el almacén. No pueden estar desprotegidos, no pueden estar sin mantenimiento, porque finalmente se pueden echar a perder por un siniestro o por falta de mantenimiento, ¿no? Y todo este tema, esta red logística que estoy articulando, va a tener que tener siempre una interrelación con el Sistema Nacional de Presupuesto Público, con el Sistema Nacional de Tesorería, voy a tener que pagar estos bienes, con el Sistema Nacional de Endeudamiento, en el caso, por ejemplo, que es una gran inversión donde el Estado se está endeudando para poder cumplir con esos compromisos, el Sistema Nacional de Contabilidad, porque finalmente estos son bienes que van a ser registrados contablemente, van a ser inventariados, y con el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en caso se trate de una inversión pública, ¿ya? Entonces, hay una articulación del Sistema Nacional de Abastecimiento con estos sistemas ya mencionados. Muy bien, mis queridos compañeros, de mi parte, aquí ha concluido mi exposición. No sé si tengan alguna duda o consulta sobre el tema o algo que no les haya quedado claro. Si es que no, de mi parte, otra vez agradecerle su asistencia y quedo gentilmente para la próxima clase que nos toca el siguiente miércoles. Muchas gracias.